Continuamos aquí en la sintonía de Radio Solidaria y nos unimos ahora a la emisión de Solidaria Televisión, como cada día, para traerles a ustedes las mejores tertulias, los mejores temas, y hoy vamos a hablar de Israel. Ya saben que del día 22 al 29 de noviembre próximo se va a celebrar el 8º Congreso de Palabra Profética, que este año lleva por lemas tribulación y avivamiento. Está con nosotros para hablar de Israel, del Yom Kippur que se celebra hoy, y también de este congreso el pastor Miguel Díez, presidente y fundador de la ONG Remar. Muy buenos días, gracias, Miguel. Luis, gracias, bien hallado. Bien, pues entonces yo creo que podemos empezar hablando del Yom Kippur, que es el día que hoy celebran nuestros hermanos de Israel, y creo que es un tema muy interesante para nuestros oyentes y espectadores. Sin duda, porque es el día principal de las fiestas bíblicas de Israel, es el día del perdón, es el día de la última oportunidad, y en este día pues todos los creyentes de Israel piden perdón a Dios, se humillan delante de Dios y también piden a Dios que perdone a los gentiles. Es el día en el que más se ora por los gentiles, los judíos. Curiosamente tienen esa compasión, esa misericordia hacia los gentiles, que muchos otros no la tuvieron, sin duda, pero desde la mañana a la noche es un día de ayuno, es un día de oración, de cánticos y de consagración a Dios. En este día, cuando había templo, el templo de Salomón, el templo de Herodes, pues el culto que se celebraba era que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo sin caer muerto, a no ser que estuviera en pecado, sin confesado, un pecado oculto, etc. Entonces el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo después de sacrificar un cordero y de untar con sangre su lóbulo de la oreja derecha, su dedo gordo de la mano derecha y su dedo gordo del pie derecho, como purificando todas sus actuaciones erróneas, ¿no? Pecaminosas, ¿no? Y también ya entraba en el lugar santísimo y derramaba sangre del cordero sobre el propiciatorio, es decir, la parte de arriba, la tapa, diríamos, del arca del testimonio, del arca de la alianza, la que está custodiada por dos ángeles que, extendidas sus alas, se tocan uno al otro, y donde Dios se manifestaba. Y entonces Dios manifestaba su gracia, y entonces por eso era propicio al pueblo, es decir, que manifestaba su misericordia, su perdón, su compasión y su prórroga de vida al pueblo. Es decir, y claro, el sumo sacerdote tenía que entrar con unas campanillas en sus vestiduras para manifestar. Si sonaban las campanillas es que había caído muerto, y llevaba un cordón atado a una pierna para que desde fuera lo jalaran, lo sacaran el cadáver si es que había caído muerto en la presencia de Dios por ser indigno. Entonces, porque nadie más podía entrar, el único que podía entrar era el sumo sacerdote, ninguna otra persona podía entrar en el lugar santísimo. Y bueno, pues sabemos que ese lugar santísimo estaba tapado por un gran velo gigantesco, que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde se rascó de arriba abajo para darnos entrada a todos los que hemos sido limpiados, no por la sangre de un cordero animal, sino del Cordero de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo y presentarnos delante del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. El plan de Jesús es llevarnos al Padre, al lugar santísimo, a la presencia del Santo, y más aún a ser templos del Espíritu Santo, es decir, ser lugar santísimo de Dios en nuestro corazón, ¿no? Sí, sí. Y hoy se conmemora todo esto, es la fiesta nacional. Es curioso que cuando Jesús le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Él dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque cuando el Padre se levante de su trono y cierre la puerta, ya nadie podrá entrar.
Y eso será un Yom Kippur. El que no se haya arrepentido en ese Yom Kippur, en el que el Padre Santo se levanta de su trono y cierra la puerta, se acaba la gracia. Nadie podrá ser salvo si ya no ha sido perdonado, si no se ha arrepentido y no ha pedido perdón a Dios y no se ha lavado con la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, ¿no? Entonces cerrará la puerta. Será un Yom Kippur. Este no va a ser, porque hay profecías pendientes de cumplirse, pero no tardará mucho en que eso suceda, un año u otro de los próximos años, y entonces, por eso la fiesta anterior a de las trompetas a Yom Kippur, pues suenan los sofares, las 7 trompetas anunciando al arrepentimiento, llamando al pueblo al arrepentimiento, para que antes de que termine Yom Kippur se arrepientan. Y el que no, pues no será perdonado. Sí que es cierto que hoy pasará Yom Kippur y seguirá habiendo gracia de Dios todavía, porque no ha llegado ese cerrojazo, ese cierre completo de la entrada a la salvación, a la vida eterna, que se producirá un Yom Kippur. Bueno, podríamos también empezar ya bueno, estamos hablando últimamente del Congreso Palabra Profética, del viaje a Israel que estamos organizando a través de Sefarad Israel, y podríamos hablar, pues, si te parece bien, Miguel, de la tribulación y el avivamiento, que son los dos temas, los dos lemas principales que va a tener este Congreso de Palabra Profética. Estamos en tiempos de tribulación, creo yo, porque realmente lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con la persecución a los cristianos, lo que estamos viendo pues con los éxodos masivos de refugiados, algunos que son perseguidos por temas religiosos, vemos lo que les está sucediendo a los cristianos en Irak, en Siria, en Túnez, en todos estos países islámicos. ¿Qué podemos hablar sobre la gran tribulación? Hay 3 manifestaciones divinas sobre su creación, sobre la humanidad que le pertenece, es el creador, que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Una de ellas es el quebrantamiento. Dios quebranta a la humanidad. Dios quebranta el corazón soberbio, duro del hombre, el orgullo, la incredulidad. Y para eso, pues Dios mueve el planeta. Y por eso, pues permite y produce, desatando los principados de los vientos y de los mares y de los océanos, que son instrumentos de Dios, los principados diabólicos incluso, y produce todo tipo de catástrofes para quebrantar la humanidad, para que la gente se ponga de rodillas y se salve, y pueda ser salvo, porque Dios se ha propuesto salvar al hombre y ha hecho todo lo máximo que podía hacer, que es sacrificar a su propio hijo como pago de la maldad que el hombre no podía pagar. Y así como consecuencia de esos estragos, pues ha habido avivamientos. Por ejemplo, el terremoto de Guatemala produjo un avivamiento. La gente se ponía de rodillas en la calle y clamaba a Dios y pedía perdón y bueno, produjo un avivamiento. Entonces hubo más de 30.000 muertos, pero también hubo cientos de miles de personas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y eso ha producido que el 50% del país sea evangélico, más o menos, o 40 y tantos. Entonces, en México fue lo mismo. Igual, México era un país religioso, pero religioso de letra que mata, pero no del espíritu que vivifica. Y a partir del terremoto de México hubo una manifestación de gracia, porque la gente se quebrantó, clamó a Dios, pidió perdón ante el horror de un terremoto. Cuando alguien experimenta un terremoto, tiene la sensación de que se acaba el mundo, de que está viviendo el final, la destrucción del mundo. Esa es la vivencia que tiene el que está en medio de ese terremoto. Yo he estado en 3 y han sido pequeñitos, no ha sido gran cosa, pero esa es la sensación. Entonces, el quebrantamiento del mundo está produciéndose constantemente a lo largo de toda la historia. Unas veces es en una parte del planeta, otras veces en otra, otras veces es en muchas naciones a la vez, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Y ahí Dios está manifestando, primero, la impotencia del hombre, la precariedad del hombre, la ignorancia del hombre,
que fíjate tú, con todos sus descubrimientos, a dónde le lleva a esas debacles, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo ese quebrantamiento se está produciendo con las guerras que hay, con los desastres, en fin, y con estos millones de refugiados, ¿no? Pero otra manifestación de Dios es la gran tribulación. Siempre ha habido gran tribulación. Primero la gran tribulación de Jacob, del pueblo de Israel, siempre, que Dios la ha permitido para planchar las arrugas del pueblo de Israel, como fuego purificador. Y a ningún otro pueblo Dios ha castigado de esa manera tan fuerte, porque Dios a quien ama castiga y disciplina, como a Israel. Esa es la tribulación de Jacob. Y sabemos cómo empezó primero siendo esclavo en Egipto, precisamente porque se olvidó de la ley de Dios y se acomodó a las costumbres paganas, a las costumbres de los pueblos, y se dejó atrapar por el mamón, etcétera, etcétera. Y ahora mismo pues estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento de tribulación de Jacob. A la vez ya se atisba también la gran tribulación de la Iglesia, que también ha existido desde que existe la Iglesia. Ha habido tribulación en la Iglesia, siempre, en una parte del planeta o en otra, o en muchas a la vez, como está viendo en todos los países musulmanes y en India incluso, pero vamos, martirios y atrocidades contra los cristianos. Y esto es lo que vamos a hablar, de lo que se está manifestando y que va a ir creciendo con respecto primeramente de la gran tribulación de Jacob, que va otra vez a producir un quebrantamiento de Israel para que busquen al único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como él mismo, Dios se presenta: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto es Dios de vivos y no de muertos. ¿Y con qué propósito? Pues para que Israel deje de aferrarse a tener seguridad en sus armas, en su poder económico, etcétera, y se dé cuenta de que se va a encontrar solo, y ahí a solas podrá agarrarse a Dios y decir: Dios mío, perdónanos y sálvanos de nuestros enemigos, como ha hecho Dios siempre a lo largo de la historia. Porque cuando Israel ha estado con la soga al cuello, aunque ha recibido una purificación, una purga siempre para quitar lo podrido, pues sin embargo Dios los ha sacado de apuros. Y eso se va a producir también, lógicamente, después de la purificación del horno de fuego de la gran tribulación de Jacob, que está en marcha, vamos, con un crecimiento del antisemitismo a niveles cada vez más terribles. Así es. Bueno, como vemos en el programa que tenemos preparado desde Sefarad Israel, es un programa muy completo que no deja de lado lo que es la cuestión turística, para que las personas que nos acompañen en este viaje pues puedan conocer más de Tierra Santa y que puedan encontrar los lugares, puedan conocer los lugares que ven reflejados en las Sagradas Escrituras. El Congreso se celebra durante los días 25, 26 y 28 y el viaje va desde el día 22 al 29. Las personas que quieren ir a este viaje pues no tienen por qué obligatoriamente asistir al Congreso si no lo quieren, pero realmente es uno de los grandes beneficios que tiene el acudir a este viaje programado que tenemos para estas fechas. No sé si podemos explicarles a nuestros oyentes cómo podemos convencerles de que hagan este viaje. Siempre es una necesidad conocer Israel, pero yo creo que dándose esta circunstancia además del Congreso es un valor añadido que en muy pocas ocasiones van a poder encontrar. Bueno, el Congreso es gratuito, porque ya va incluido todo lo que es el paquete turístico en el precio, un precio además realmente extraordinario. Con hoteles, pensión completa y hoteles de 4 estrellas y todos los viajes turísticos, las entradas a los lugares más significativos, el guía, etcétera, etcétera. Que además estaremos 2 guías, el guía histórico y el guía espiritual, que espero tener ese honor de poder ministrar durante todos esos días en los distintos lugares. Yo suelo predicar en los lugares donde Jesús predicó, ¿no? Y las palabras que él dijo, no, por supuesto, mis palabras no valen nada, solo las suyas son de valor eterno y permanecen. Entonces, pues vamos visitando por las distintas partes, ministrando, también bautizando, por ejemplo, en el Jordán, aquellas personas que deseen bautizarse,
y también los que quieran renovar votos de matrimonio, los que quieran renovar su entrega y renovarse espiritualmente, por ejemplo, en la tumba donde tomaremos el pan y el vino, en el jardín de la tumba. Y en cuanto al Congreso, pues hay un tema claro. Si anhelamos la profecía, Dios promete hablarnos. Y es más, Él pide, dice, preguntadme acerca de las cosas que han de venir, como dice Isaías 45. Entonces, nosotros tenemos un anhelo profético desde el principio de nuestro ministerio porque dependemos completamente de Dios debido a la cantidad de personas que tenemos como hijos, que vivimos juntos en comunidades en 70 países y tenemos que estar alertados de las cosas que han de venir para estar preparados y de las maquinaciones del diablo para que no nos pille por sorpresa y haga daño terrible a tantas personas, ¿no? Y cada año, este es el 8º Congreso, cada año, y está documentado, hemos recibido profecías, se han dado profecías de cumplimiento a corto plazo en algunos casos que se han cumplido. Sí. Se han cumplido en las siguientes semanas o días, como por ejemplo la intifada que se produjo el año pasado y que nosotros tuvimos la revelación de que se iba a producir en corto plazo, es decir, en las siguientes semanas al Congreso, y así otras revelaciones, ¿no? Entonces, a corto, a medio y a largo plazo. Creo que la palabra profética se va a despertar cada vez más porque Dios avisa a nuestro Dios. Y si hay un lugar donde el espíritu profético se goza en expresarse es en Israel, y en particular en Jerusalén, la ciudad de los profetas. De tal forma que allí hay como un halo tremendo del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, para hablar. Dios quiere hablar y hablar. Dios quiere hablar a sus hijos, a su pueblo, y quiere incluso hablar a los hijos pródigos que se fueron de su casa. Y quiere hablar a los que no son hijos, son criaturas humanas, pero no hijos. Y en todo el mundo Dios da revelaciones proféticas cuando quiere y a quien quiere, pero ahí en particular, escúchame bien, es que se puede palpar ese fuego profético incluso en distintos puntos del país, ¿no? Pero Jerusalén es algo místico, glorioso. Y estoy seguro que las personas que no han visitado Israel, yo les puedo afirmar que será el mejor viaje de su vida. Y con respecto a tener miedo de que pueda haber problemas, pues llevamos así muchísimos años, nunca hemos tenido el más mínimo incidente, a pesar de que a lo mejor haya podido haber algunas manifestaciones, ¿no? Pero curiosamente tenemos visión de que va a haber un espacio, como una especie de pasillo glorioso de paz en nuestra visitación, como ha sucedido siempre, porque proclamamos que donde vamos, como somos hijos de paz, decimos shalom, pero un verdadero shalom, no un shalom ortodoxo religioso, sino un shalom del único que puede dar ese shalom, ese Shabbat Shalom, y es Yeshua, es el Hijo de Dios, que es el que da verdadera paz. Y vamos en su nombre, y como allí tiene hijos de paz, porque tiene un remanente siempre Dios que tiene preparado para que sean adoptados, para que sean reinjertados como ramas naturales del olivo, o que ya están injertados, ¿no? Reinjertados. Entonces, pues, lógicamente nuestra paz reposa sobre ellos. Y te digo de verdad, pues profecías como, por ejemplo, que no iba a haber ningún atentado, que no iba a haber ninguna intervención destructiva en nuestro tiempo de allí, porque además oramos por las mañanas todos los días, etcétera. Y también profecías como que había unas sequías tremendas cada vez que hemos ido y como que iba a llover en nuestra estancia y ha sido, bueno, hasta los guías y mucha gente ya, pues ya saben que la lluvia nos acompaña en nuestros viajes, ¿no? Y que ya dicen, bueno, es más, un guía que era agnóstico total, judío, me decía, ¿por qué no vienes en agosto, que es cuando más necesitamos que llueva? Y yo decía, mira, ahora para que Dios me envíe en agosto, donde sea, yo estoy dispuesto. Pero efectivamente
profetizamos porque tenían la tragedia de la sequía una y otra vez, y siempre llovió, pero a mares. Hasta el punto de que una de las profecías que tuvimos era que empezaban a manifestarse ríos en la soledad en el desierto. Y es algo increíble, estos 2 últimos años han empezado a brotar ríos por la cantidad de agua que ha caído por la zona del Negev y en los desiertos, lo cual significa que van a florecer y que se va a preparar el camino de que haya agua para la invasión de sefardíes que tenemos que repoblar el Negev, cumpliendo la profecía de Abdías 20. Lo cierto es que algunos años, de los últimos 8 años en los que se ha celebrado el Congreso de la Palabra Profética, ha habido una situación de tensión que siempre existe, pero ha habido una situación especialmente grave y nosotros, sin embargo, hemos celebrado nuestro Congreso, hemos tenido la bendición del Señor, la protección del Señor y hemos llevado bendición y protección al pueblo de Israel, y eso es una cosa que es demostrable también con hechos. Nosotros no somos locos, estamos locos por amor a Cristo, pero no somos locos que pongamos en riesgo la vida de las personas que nos van a acompañar en este congreso, y sabemos que la protección de nuestro Señor va a estar siempre ahí. O sea, que si hay alguna persona que tiene algún miedo, alguna duda de hacer este viaje, pues que sepa que realmente nosotros hemos ido siempre y hemos vuelto siempre, y hemos vuelto siempre además cargados de gozo, llenos de la misericordia y la bendición del Señor. También, otro de los temas de los que quería hablar hoy con Miguel es del retiro Esther, porque ya faltan muy pocos días para que empiece y es un retiro realmente importante. Es un retiro realmente importante porque vamos a hablar de mujeres sanas y sanadoras. No sé si quieres tú decir algo sobre el retiro. Bueno, pues este próximo viernes empieza, si Dios quiere, en nuestro lugar de retiros, la casa de Sefarat Israel, en los Montes de Toledo, donde tenemos unos retiros espirituales impresionantes. Es más, la gente cuando llega al lugar ya nota que hay ahí pues un aroma divino, ¿no? Y una unción especial, ¿no? Es que son tantos retiros de oración, de alabanza y de ministración, que ese montecillo, esa colina donde está el hotel, pues está bendecida a tope, ¿no? Y bueno, pues mi esposa y yo, si Dios quiere, estaremos ministrando este fin de semana próximo sobre el lema de mujeres sanas y sanadoras, ¿no? Y estamos viendo cómo la enfermedad del alma de muchas mujeres crece y crece y se multiplica con la depresión, la tristeza, la amargura, el fracaso, etcétera. Y entonces pues esas mujeres empiezan a enfermar físicamente también a consecuencia de las enfermedades del alma, y después en lugar de ser de bendición a otros, pues son de carga y que todo lo que hace el diablo lo tuerce todo. Y qué hermoso el cambio que produce el Señor de sanar el alma, sanar el cuerpo y después utilizar a esas personas sanadas como instrumentos que tocan, como manos de Cristo, con la unción del Espíritu Santo, tocan a los enfermos y les transmiten esa medicina divina que sana, que es la fe y el amor. Son las medicinas que sanan, fe y amor. Y el amor es que no es cuestión de razonarlo, es cuestión de sentirlo, de ver que está ahí, de que como un abrazo no se razona, ¿no? Si es un abrazo sincero, se siente y punto, ¿no? Y una entrega, una generosidad no se razona, simplemente se recibe con gozo y con gratitud, ¿no? Y en estos retiros las mujeres vuelven, yo diría, con un turbo de una inyección de adrenalina santa impresionante, porque dejan todos sus afanes, dejan todas sus cargas, en una palabra, se liberan durante estos 2 días completos para primero tener comunión con Dios y después comunión entre ellas, ¿no? Y abrir su corazón y liberarse, ¿no? de los agobios, de las angustias y los temores, ¿no? Y bueno, pueden preguntar a todas las que han acudido a estos retiros, se quedan embriagadas, es decir, no borrachas, pero embriagadas del espíritu. De hecho, que hay muchas que repiten, vienen a todos los retiros, algunas no se lo pierden, solo que hay algún impedimento, ¿no?
Por lo tanto, desde aquí ya hacemos un último llamado, porque estamos ahí el viernes, que se muevan rápido, que agarren a sus amigas, familiares, mujeres mayores, creyentes o no creyentes, para que experimenten que Dios es real, que Cristo vive y que el Espíritu Santo manifiesta su amor de forma tangible, perdonando, liberando, salvando, sanando y ungiendo. Y bueno, pues tenemos la fe, la confianza de que Dios va a respaldar una vez más este retiro, este encuentro, y va a producir esa bendición tremenda, ¿no? A las que asistan con el deseo de recibirla, ¿no? De recibir la bendición. Así es, pues lo cierto es que en todos estos retiros siempre encontramos la renovación de la palabra que nos llena, nos cambia, o sea, es como un pequeño oasis dentro de un año de trabajo, esos 3 días de retiro. Saben que tenemos retiros para familias, retiros para hombres, retiro para jóvenes y para adolescentes, pero este retiro de mujeres es un retiro muy especial, porque realmente la mujer es una base principal de la familia, es ella la que maneja en cierta medida pues el estado de ánimo familiar. El hombre pues tiene su misión y ella tiene una misión importantísima, que es la de llevar la sanidad, y para llevar la sanidad pues hay que estar sano. O sea, una persona, evidentemente también hay enfermos que pueden ser utilizados por el Señor para llevar sanidad a los demás, pero en el caso de las familias, pues una mujer sana seguramente va a tener una familia sana, se va a preocupar de la sanidad de su familia. En el retiro, pues como ha dicho Miguel, estará María Carmen Jiménez, y va a haber muchísimas personas, porque todos los años estos retiros se llenan de mujeres que están buscando del Señor. Y lo que sí que nos gustaría es que ustedes inviten a sus vecinas, aunque no sean creyentes, invítenlas, porque seguramente la asistencia a este retiro hará profundos cambios en las vidas suyas y en las de sus vecinas. Yo creo que es un llamado que debemos hacer, porque necesitamos evangelizar. Sabemos que en una comunidad de vecinos, pues a lo mejor hay un cristiano, y ese cristiano es el remanente, debe ser la luz de toda la comunidad. Y evidentemente pues el primer mandato que tenemos es evangelizar, es llevar ese amor de Dios que en nosotros rebosa, llevárselo a la humanidad, y que mejor que empezar pues con los vecinos. Pues ya saben que quedan todavía plazas, cuesta solo 70 euros, es un precio que apenas cubre los gastos que hace remar con estos retiros, porque evidentemente son 2 días, 2 noches, con desayuno, comida, almuerzo, y por supuesto, sobre todo, lo que no tiene precio, que es la bendición que el Señor nos da en estos retiros. Pues ya saben que todavía quedan algunas plazas, y queríamos insistir también en el viaje a Israel, del día 22 al 29 de noviembre. Realmente es apenas, o sea, cuesta muy poco dinero, para lo que también se ofrece, porque es un viaje que, turísticamente hablando, podemos decir que es perfecto. No hay ninguna otra oferta en el mercado más completa que esta, pero es que además le tenemos que añadir el 8º Congreso de Palabra Profética, que son 3 días dentro del viaje, y que van a llenarles a ustedes también de bendición y de prosperidad en lo espiritual, porque nosotros siempre hablamos de la prosperidad, pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de prosperar nuestro espíritu y de encontrar nuestra salvación. Bueno, Miguel, también incluso de prosperidad material, para ¿también? Poder recibir más de gracia para dar de gracia, sí. Porque prosperar económicamente es una bendición de Dios, pero no para enriquecimiento personal, ni para derroche, ni capricho, ni despilfarro vergonzoso, sino para poder disfrutar mucho más, en dar mucho más. Es decir, que recibimos de gracia para dar gracia. Pero para terminar con este tema de Esther, que es lo que primeramente estábamos resaltando, pues yo comparo un poco este retiro con la actividad principal de la mujer. Aunque ya los hombres cocinan, yo me gustaría, pero me gusta cocinar, pero no puedo, no tengo ninguna posibilidad casi de hacerlo, pero son las mujeres todavía las que siguen cocinando en casa. Y si miramos cuál es el centro familiar, más es la olla, es la cocina, es el comedor, es la comida. Y entonces esto es un poco parecido. Una mujer que come bien y que sabe comer,
puede dar bien de comer a los demás. Entonces, de la misma manera que es una gran bendición que en la casa haya una mujer que cocina bien y el marido y todos los familiares están contentos de comer, pues eso, sabrosamente y también sabiamente, sanamente, etcétera, pues en términos espirituales es igual. Como la mujer tiene esa función principal, vital, imagínate tú, la comida sí es vital, en el hogar, en la familia, pues también tiene que tener esa función vital de la comida para el alma y especialmente de las frutas, los frutos, porque sabemos que la comida mediterránea con los frutos del campo y de los árboles son realmente los ingredientes más sanos, con más vitaminas, etcétera, y más necesarios. Pues la mujer que da fruto del Espíritu Santo en la casa y que trae palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de paz, de tranquilidad, de mansedumbre para que no haya contiendas, pues es una bendición para el hogar, sin duda. Y para eso tiene que aprender a cocinar y tiene que aprender a comer esa comida sana para poderla dar después a los demás, ¿no? Y yo siempre digo que predicar es como ser un cocinero. ¿Por qué? Pues estamos dando de comer para el alma. Y tenemos que aprender a dar una comida equilibrada, pero también variada. ¿Tú te imaginas que haya un ministro del Evangelio que solamente habla nada más que de la fe, de la fe, de la fe, de la fe? Pues es monotemático. Sí, es un menú incompleto. Un menú totalmente incompleto. O que solamente habla de la obra social, de la obra social, de la obra social. Acaba siendo como una obra humanista, claro. un humanismo. Entonces, es tan variada la comida espiritual, tan tremendamente variada, y toda la palabra es buena, útil y necesaria para redarguir, enseñar, etcétera, corregir, sanar, libertar, salvar, que la mujer necesita condimentar bien, no solo su puchero, sino también sus palabras, y ser el elemento, pues yo diría principal en el hogar, en cuanto a la dulzura, a la ternura y a la expresión de ese sabor santo del amor de Dios, ¿no? Luego el hombre pues tiene también función de lo mismo, pero no tan intensa como la de la mujer, y tiene también pues la función de producir la seguridad al hogar, ¿no? Que la mujer y los hijos se sientan seguros porque están cubiertos por la autoridad de un hombre que respeta a Dios y que tiene por tanto la cobertura de Dios, que proclama, vive y extiende la experiencia de que Dios está con él. Y si Dios está contigo, conmigo, ¿quién contra nosotros, no? Pero qué bueno es que las mujeres sean cocineras espirituales, igual que lo son cocineras materiales. Muchas de ellas seguro buenas cocineras, porque en España la mujer es muy buena cocinera en cuanto a los potajes, pero también que lo sea en términos espirituales, para que pueda traer comida sana y sanar su familia y a las vecinas y a las personas con las que interactúe en su vida diaria. Así es. Bueno, pues de viernes a domingo, ya saben, Retiro Ester en el Hotel Montes de Toledo, y están todas invitadas. No tienen nada más que llamar a los teléfonos que han aparecido en pantalla para hacer su reserva. También pueden ponerse en contacto con Radio Solidaria para que les derivemos a las personas adecuadas para este retiro, para hacer su reserva. Y también está la página retiroscristianos.com, en las que les informamos de ese retiro y de otros que se vayan a ir produciendo en lo que queda de año y en el año próximo. También les recordamos lo del viaje a Israel, pero del viaje a Israel hasta noviembre todavía hablaremos algo más de él y tendrán ustedes todavía más información. Ya hemos llegado al final de esta tertulia. Queremos agradecerles a todos ustedes su sintonía. Seguimos en Radio Solidaria con el Magazine Amigos, y aquí también en Solidaria Televisión continúa nuestro compañero Sergio Mendoza con la programación habitual en el Magazine Amigos también. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia. Gracias, Luis. Y hasta la semana que viene. Si Dios quiere. A todos ustedes, ya les digo, continuamos ahora con las noticias en Radio Solidaria.